Bien, chicos, continuamos. La clasificación y argumentación de los medios de prueba en el contexto de las audiencias. Recordemos que, como les decía al principio, estas diapositivas que nos proporcionó el profesor del Valle están basados en el procedimiento civil de acá del ordenamiento jurídico nicaragüense. Así que la clasificación y argumentación de los medios de prueba en el contexto de una audiencia se refiere al hecho de que antes, definitivamente antes de entrar a una audiencia oral, ya nosotros debemos de llevar preparados debidamente cuáles son los argumentos con los cuales nosotros vamos a presentar o a defender nuestro caso, en dependencia de dónde nos toca estar. Nosotros debemos de tener ya estudiado y determinado el orden de nuestro discurso, el orden de los hechos y la forma en la cual nosotros lo vamos a presentar. Igualmente, ya debemos tener determinado la formulación que vamos a hacer de todo ese cuento que nosotros le llevamos al juez y sobre todo los medios de prueba que nosotros vamos a presentar para poder sustentar todo este cuento. La teoría del caso igualmente debe de llevar o se debe de crear, ¿no?, un inventario de los medios de prueba que nosotros vamos a presentar. Hacer este inventario, utilizarlo como herramienta, nos servirá, entre otras cosas, para conocer si nosotros podemos presentar oportunamente todas estas pruebas para que respalden los hechos y para que nos asista, o sea, nos asista verdaderamente la verdad. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese inventario, porque ese inventario nos permitirá clasificar verdaderamente esas pruebas. ¿Qué cantidad tenemos de esa cantidad? ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles son pertinentes? ¿Cuáles inclusive pueden ser inútiles y por lo tanto podemos prescindir de ellas? Para todo esto, volvemos a esa herramienta tan bonita que hemos venido utilizando desde el principio, que es el FODA. Y allí en pantalla, si ustedes lo pueden ver, tienen un esquemita sencillo de cómo se elabora un FODA. Las fortalezas. ¿Qué significa la fortaleza dentro de un FODA? El saber identificar cuáles son las ventajas de qué, de nuestra posición fáctica. ¿Cuáles son aquellos elementos únicos que le dan fortaleza precisamente, ¿verdad?, que sustentan ese caso que nosotros estamos presentando? ¿Cuáles son los puntos fuertes, las habilidades, la solidez de ese cuento que nosotros le vamos a ir a contar al juez? En ese mismo sentido, nosotros vamos a ver cuáles son las debilidades, tanto propias como las ajenas, porque las debilidades ajenas, es decir, las debilidades del caso de la contraparte, constituyen oportunidades para nosotros, ¿ya? Las debilidades que son las limitaciones, la falta de esfuerzo, los problemas con los que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar, una estrategia que no ha sido debidamente elaborada, ¿no?, debidamente pensada, y diversos factores que puedan volver débil nuestra posición fáctica. Estas mismas debilidades que nosotros vamos a analizar en nuestro caso, también lo vamos a analizar con la contraparte, porque como les reitero, las debilidades de la contraparte se pueden convertir en oportunidades para nosotros, ¿verdad? ¿En qué consiste revisar las oportunidades nuestras? En el mejoramiento
en el buen desempeño que como abogados vamos a tener en la defensa, pues, de la parte que nos ha contratado, en el comportamiento que nosotros vamos a tener como profesionales del derecho frente al caso, por supuesto, en el manejo efectivo de la norma jurídica que nosotros vamos a estar manejando en todo el caso y en la correcta clasificación no solamente del uso de la norma que vamos a usar, sino en la correcta aplicación de cuáles son los hechos que vamos a resaltar y de cuáles son las pruebas que sí va a resultar pertinentes presentar para nuestro caso. Igualmente, las amenazas. Las amenazas nuestras van a ser aquellas fortalezas que nosotros identificamos en la contraparte. Así que como podrán ver en este esquema, el FODA es por mucho una herramienta fundamental al momento de elaborar una adecuada y correcta teoría del caso, porque nos va a permitir tener un panorama amplio del caso desde la perspectiva nuestra, ya sea como demandante o como demandado, y de la teoría de la contraparte. Un aspecto muy importante, no solamente en la teoría del caso, sino que además en los aspectos discursivos que nosotros hemos venido manejando desde el principio de nuestra clase, es el poder generar empatía. El poder generar desde el principio que nuestra imagen, nuestro discurso tenga aceptación frente a las personas que nosotros necesitamos que crean nuestra teoría fáctica. El generar frases, el generar temas o frases específicos que sustenten nuestra posición es una estrategia adecuada, no solamente para la creación de un discurso, sino muy especialmente para la creación de este tipo de discurso, ¿verdad? Puede ser una frase, una clasificación de los hechos que en la cual vamos a hacer énfasis. ¿Qué es hacer énfasis? Repetir, resaltar, recalcar, ¿verdad? Reafirmar dentro de lo que es el contexto de la audiencia oral. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Así como hablábamos nosotros de que se podría mencionar y resaltar los antecedentes de Pedro, que lo pudieron haber llevado a robarme, como una forma de reforzar o de entender su comportamiento delictivo, también podemos hacer énfasis en señalar valores y principios de la persona que ha sido afectada, para que de esta forma se genere una empatía natural con el juez, con los jurados, etcétera, etcétera. Bien, al momento de construir la historia, acá tenemos nosotros, si pueden ver la diapositiva, un esquema muy bonito, muy sencillo para lo que es la elaboración o la construcción de la historia. Nosotros tenemos que aprender a hacer la teoría del caso respondiéndonos estas preguntas para tener al final una teoría fáctico-jurídica o una teoría del caso, pues. Debemos de preguntarnos, ¿cuándo sucedió? Al momento de contar y relatar esa historia, y este esquema, muchachos, le va a ser muy importante cuando construyan sus alegatos para las personas que ya vamos a ver que tienen asignados los alegatos iniciales y los alegatos finales. Porque ustedes van a hacer un resumen del caso, básicamente. Ok, entonces tienen que empezar a preguntarse cuándo sucedió, qué fue lo que sucedió. ¿Cuándo sucedió? El 15 de octubre de tal año a tal hora, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Bueno, yo iba saliendo con mi amiga Jennifer del trabajo y resulta de que se nos acercó, y ahí empieza usted, ¿verdad? A hablar sobre la conducta. ¿Dónde sucedió? Íbamos pasando, mi trabajo queda en el antiguo edificio del Besia y nosotros vamos a tomar el bus de la 115 a la parada de buses que está frente al Parque de las Madres. El asalto fue exactamente cuando nosotros nos estábamos cruzando la calle, bla, 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 y ahí la ubicación. ¿A quién le sucedió? Pues íbamos juntas y Pedro se nos acercó a las dos juntas, pero
Al final, cuando nos iba a saltar, solamente me puso a mí la navaja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El quién? ¿Quién lo hizo? Pues Pedro, ¿verdad? Que fue, ¿quién era Pedro? Tal y tal y tal y tal y tal. ¿Cómo lo hizo? Se acercó, me preguntó la hora y cuando yo estaba entretenida dándole la hora, entonces sacó su navaja, etcétera, etcétera. ¿Por qué? El por qué, el móvil de la conducta, son esos hechos que no nos corresponde a nosotros probar. Pero sí podemos suponer. ¿Y de qué nos sirve suponer? Bueno, porque estaríamos precisamente tratando de ofrecerle al juez una visión de una conducta predelictiva, en el caso este que les estamos diciendo. Y ahí, con esas palabritas, usted tiene básicamente lo que es el cuento realizado, pues la teoría del caso básicamente realizado. Para la construcción de la historia, usted necesita realizar un análisis estratégico del caso, ordenar y clasificar la información, adecuar debidamente y de manera lógica los hechos para que estos hechos puedan defender su hipótesis, su tesis, ¿verdad? Y llegar a que le asiste la verdad. Determinar qué es lo que se espera de la investigación. Seleccionar evidencia relevante, pero no necesariamente tenemos que desechar la restante. Simplemente debemos de analizarla de manera congruente para ver cuál es su pertinencia. Y por supuesto, detectar las debilidades propias y las debilidades ajenas que nos ayudarán a sustentar nuestra teoría. Estrategias para la elaboración de la historia. Tenemos que detallar adecuadamente los hechos, conectando la parte fáctica con la parte jurídica y sustentándola debidamente con la prueba. No dejar cabos sueltos, analizar cualquier otro tipo de teorías que puedan ser lo suficientemente razonables como para presentarlas nosotros o como que la contraparte, pues para que la contraparte igualmente lo presente. Hacer toda la construcción de nuestros discursos y de nuestra historia en un orden estrictamente cronológico, porque esto nos va a permitir presentar esa historia con elementos racionales más que emocionales y de una forma ordenada y creíble. Nuestro discurso lo podemos apoyar con detalles que le permitan a las personas que nos están escuchando poder hacerse una idea mucho más clara de la situación. La creación de este tipo de imágenes, incluir detalles, hace que se capte la atención sobre el caso. Y en eso, precisamente, en lo que es la construcción de los alegatos iniciales y finales, muy especialmente, la utilización del lenguaje corporal, los ademanes, las gesticulaciones, son importantes también para la generación de la empatía. Debemos de prever cuáles serían las posibles interrogaciones que va a hacer la contraparte, las posibles dudas que se le puedan generar al juez, porque si nosotros nos adelantamos a esta cuestión, vamos a estar preparados a poder ofrecer esa información de manera oportuna, ¿verdad? Así que definitivamente, como podemos ver nosotros, es muy importante el poder elaborar adecuadamente y de manera responsable nuestra teoría del caso al momento de nosotros tener un problema que nuestro cliente lleva hacia nuestras manos. Bueno, este material de la teoría del caso, ustedes lo tienen en su plataforma para que puedan eh, consultarlo en su momento. Ahorita, muchachos, estoy poniendo en pantalla la tarea que ustedes tienen abierta a partir de esta semana. Para esto van a tener ustedes 15 días para poder elaborarla. Y se trata sobre el siguiente caso. Vamos a hacer, después de que se los lea, una pequeña lluvia de ideas al respecto.
De hecho, yo creo, bueno, ya vamos a ver. El caso es el siguiente. Lorena y Antonio son una pareja extranjera, casados en Nicaragua desde hace 10 años. Un día tienen un pleito que se sale de control y Antonio golpea a Lorena, quien huye de su casa junto a su hijo de 2 años y busca refugio en la casa de una amiga. El día siguiente interponen una denuncia en la delegación 5 del distrito de Managua. La denuncia es recibida conforme a protocolo y le envían a realizar el examen físico y psicológico a medicina legal. Los exámenes son concluyentes con respecto al daño físico y psicológico. Sin embargo, los médicos consideran que no dejará secuelas de tipo permanente. Es la primera vez que sucede violencia física y Antonio tiene un récord policial limpio hasta ese momento. Se cumplen los presupuestos para una mediación, ¿verdad? Porque ya creo que ustedes ya vieron solución alterna de conflictos, ¿no? Ya vieron lo que es el aspecto de la mediación en el ámbito penal, en el ámbito de la ley 779, etcétera. De hecho, para los que vieron conmigo Género y Poder, creo que este fue uno de los casos que nosotros analizamos en Género y Poder. Ok, se cumplen los presupuestos para una mediación. Usted es el abogado de Lorena. ¿Qué le aconsejaría? Este es el caso a grandes rasgos que tienen ustedes para su tarea. ¿En qué consiste la tarea? En elaborar la teoría del caso desde el punto de vista de Lorena. Usted va a decidir si quiere agotar la vía de la mediación o no. Recordemos que la mediación es voluntaria. ¿No? Entonces, todo esto, por supuesto, usted lo va a elaborar, por eso va a tener 15 días para elaborar toda su estrategia. Lluvia de ideas con respecto al caso, muchachos, los escucho. Profe, quería decir algo porque los datos son muy importantes. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, perfectamente. Ok. Habla de que el marido de Lorena, Antonio creo que se llamaba, Sí, no posee antecedentes penales, delictivos, ¿no? sí, Y que es la primera vez de que la violencia física pues acontece. así Entonces es. yo antes de hacer la teoría del caso, eh, desde el lado de Lorena, yo, yo más bien pensaría qué pasó, qué vio el Antonio para llegar a esta violencia física, pues con Lorena. Cristo resucitado, ok. Ajá. Uno. Para una violencia nunca hay excusa. No, no, no. Sí, y si Lorena estaba con otro muchacho. No, tiene ¿Y que eso es ver. No, no. justificación para violencia? Correcto, correcto, ¿Eso es correcto. No, justificación para violencia? Pregunto. no, no, para nada. Pero estamos hablando del comportamiento anterior de Antonio y que se dé Ok. ahorita, tampoco es loco el otro. Para que se haya dado. Uno, está hablando de la primera. Usted está diciendo lluvia de ideas. Yo nada Ajá, más ok. yo tengo que pensar en todo, en lo bueno y en lo malo. Correcto, Ah, bueno, correcto, no, ajá. es que ya me cayeron encima la fémina. No, 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 sí, no la fémina, la lógica, ok, la lógica. lo que le quiera poner de nombre y apellido, pero ya me cayeron encima y yo como abogado tengo que pensar desde lo peor hasta lo mejor. Ok, Tú vas a ajá. defender a Qué Antonio. bueno, qué bueno que Sí, yo están de acuerdo creo. con esa parte. Qué bueno. Y lo otro, pues, De hecho, muchachos, definitivamente que antes de que siga, perdón, lo que acaba de decir Cintia me acaba de recordar algo, que es importante que hagamos. A ver, esta tarea yo se los he pedido a ustedes desde la perspectiva de Lorena. ok. Pero con esta teoría del caso vamos a trabajar nuestro examen final. Ojo, y en el examen final que vamos a reconstruir, que vamos a construir alegatos y todo eso, por ejemplo, habrá un alegato inicial desde la perspectiva de Lorena y un alegato inicial desde la defensoría de Antonio. ¿Ya? Entonces se me ocurre algo también, que por qué no dividimos las teorías del caso y me hace la mitad de la clase, eh,
lo que tiene que ver con la posición de Antonio y la mitad de la clase lo que tiene que ver con la posición de Lorena. ¿Qué les parece? Está bien. Me Ok, parece excelente. ok, perfecto. Entonces vamos a ver. Le voy a enseñar en pantalla. ¿Están viendo su pantalla? Sí. Sí, profe. Vaya, le voy a enseñar, vamos a ver en pantalla lo que correspondería a su examen final y los roles que cada uno va a tener para que así ya sepan ustedes cuál teoría, de qué lado de la teoría van a estar ustedes. Dice, en este segundo encuentro trabajaremos con la herramienta de la simulación. El objetivo no es simular el juicio en sí, o sea, cumplir todos los procesos. No estamos por... La simulación no es hacer un juicio. Nuestro ejercicio concretamente se va a tratar en la construcción de los discursos, porque nuestra clase es oralidad y litigación. Entonces nosotros vamos a construir alegatos iniciales y finales. Introducción de la prueba, interrogatorio, contrainterrogatorio, y habrá una compañera que va a hacer el papel del juez, ¿verdad? Entonces, sin que estemos simulando un juicio, sino simplemente darle la introducción a cada uno de los pasos procesales. Vamos a trabajar con la misma teoría del caso. Vamos a partir del supuesto que no hubo mediación y nos vamos a juicio. Ambos tienen testigos. Existen pruebas forenses, obvio, ¿verdad?, emitidos por medicina legal, física y psicológica. Existen fotografías que ella se tomó después de ser golpeada, ¿verdad? Con todos sus golpes o todo. Pero además, Antonio, ahí está su respuesta, don Henry. Además, Antonio tiene una grabación que él presenta como prueba, en la cual Lorena le está gritando y le dice muchas cosas ofensivas. Con esa grabación, la defensa intenta alegar que se trató de una reacción, ¿verdad? Entonces, ese es un poquitito más de contexto. Para los interrogatorios, sus compañeros deberán acompañarlos, simulando además ser testigos, ser peritos, etcétera, etcétera. Ahí ustedes van a ver cómo se organizan. Ahora bien, entonces aquí tenemos los roles. Tenemos los roles. En las actividades, a su izquierda tiene los alegatos de apertura de parte de la fiscalía, lo va a tener Karen Huerta. La defensa la va a tener Cintia Arce. Va a estar difícil, Cintia, va a estar difícil. Sí, profe, yo me estoy riendo de esto. Pero por eso precisamente es que él los he elegido en estos roles. Primero, para que nos probemos en algo que, ¿vea? Y segundo, pues para ver cómo construimos. Recuerden ustedes también que dentro de su vida profesional le va a salir más de algún Antonio, que ustedes van a poder decidir si lo defienden o no. Eso ya es cuestión de criterio moral de cada uno. Pero les aseguro que más de algún Antonio le va a salir en el camino. Así que de la defensa de Antonio, Cintia, el alegato de apertura. La introducción de la prueba por parte de la fiscalía le va a corresponder a Cristiana y por parte de la defensa a Luis Iván. El interrogatorio, don Henry, ya ve que usted estaba practicando con esas preguntas que está haciendo. Ya está, no elegí mal los roles, no elegí mal. Entonces, de parte de la fiscalía, o sea, a usted va a estar al otro lado y por eso lo puse al otro lado. Usted va a estar en contra de Antonio en el interrogatorio, interrogando a los testigos y contrainterrogando a los testigos pues, de Antonio. Y por la defensa va a estar Rosamélida, que creo que no está conectada. En el contrainterrogatorio va a estar Juan Manuel y por la fiscalía y por la defensa va a estar Norma. Y en los alegatos finales, Jennifer va a estar de parte de la fiscalía y María José, que también te va a tocar difícil, mi niña, vas a estar en el alegato de cierre defendiendo a Antonio. ¿Qué tal? Si no va a salir bonito este ejercicio. Y como jueza vamos a tener a Katy. Así que estos son los roles, muchachos. A partir de ahí ya ustedes se pueden ir organizando y entonces hagamos algo con respecto a la tarea. Yo necesito que la tarea, ustedes me la suban en individual porque
la plataforma me lo exige para yo poder darles su nota. Pero trabajémosla en equipo. Hagan equipo los de la fiscalía, hagan equipo los de la defensa, y Katy se puede sumar a cualquiera de los dos equipos, ¿verdad? Puede elegir con cuál equipo se suma. Entonces, me hacen un trabajo conjunto, ¿verdad? La fiscalía me presenta una, la defensa me presenta otro, y me lo suben de manera individual. Pues aunque me suban el mismo, pero me lo suben todos. Entonces, vamos a trabajar así para nuestro examen final. Ahora sí, don Henry, sigamos. Solo quería que la idea no se me fuera. Ahora que soy parte de la fiscalía y voy a interrogar a los testigos de Antonio. Ajá. No, como usted decía, hacer una lluvia de ideas. Ya dije Ajá. la primera. Y Sí. pues, la segunda sería, de manera muy fácil para Lorena, pedir el matrimonio, pedir la custodia del niño y de ya realizar una tarifa, ¿no? A ver, no sé si estoy en la palabra correcta al decir tarifa. La pensión que ya se le asigne, pues la pensión alimenticia, porque de hecho, pues que usted decía lo correcto, que no te da derecho, así haya pasado lo que haya pasado. Simplemente se dio una lesión física y pues tiene un proceso que se debe de cumplir. Es correcto, es correcto. Juan Manuel, dime. Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ok, una pregunta. ¿Ese trabajo que vamos a hacer todos juntos es para el examen final o la tarea que vamos a entregar en 15 días? De hecho, ¿Es la es misma? para, sí, es prácticamente, digamos que lo mismo, ¿verdad? Es decir, Ok, ok. sí, con la diferencia de que en esta tarea que van a empezar a trabajar ahora, ya se tienen que agrupar como fiscalía y como defensa para hacer un solo trabajo y hacer una sola teoría del caso todos. Y de hecho, les puede resultar más fácil porque se pueden dividir los diferentes elementos, ¿no? De la teoría del caso y después construirla y unificarla conforme al criterio de todos, ¿no? Al incluir y todo eso. Ay, esa discusión va a estar interesante, Sí, caramba, profe, yo ya interesante. estaba pensando, atenuante, no primera vez, eso fue un impulso, ya estaba él atascado de tantos pleitos que le causaba a la esposa, gritos, ya lo había agredido a él. Si hay violencia de ambos lados, profe. Ya ve, ya ve. La verdad, muchachos, es que independientemente de cualquier cosa, la historia siempre tiene dos caras. Y si no, ahí tienen el caso de Amber Heard y de Johnny Depp, ¿no? Allí era un solo atol, un solo, como dicen en buen nicaragüense ustedes, un solo chacuatol que se tenían esta gente, ¿verdad? Una relación tóxica, como dicen los chavalos ahora, tóxica. Entonces, el ejercicio va a estar interesante porque miren, con esto ustedes están practicando derecho con la elaboración de la teoría del caso y van a practicar técnicas de oralidad con la redacción de los discursos, con la redacción de los alegatos y todo, y también van a practicar técnicas de litigación con estos mismos ejercicios. Entonces, es un ejercicio bien completo, bien completo y que además les va a permitir trabajar en equipo, ver todas las aristas que puede tener un caso. Les comento que este es un caso de la vida, lastimosamente y tristemente, es un caso de la vida real que a mí me tocó vivir muy cercano. Entonces, tiene una serie de aristas eh, bueno, ustedes no les digo que la van a ir identificando porque no van a tener el caso real, pero que van a ir, como les dijera, inventando, creándolo para enriquecer mucho más su teoría fáctica, ¿verdad? Porque acá recuerden que ustedes van a elaborar todo el cuento, o sea, desde la perspectiva de Lorena, que Lorena, una mujer muy de su casa, muy tranquila, muy todo, muy aquí, muy allá, muy... Desde el caso de Antonio, igualmente un esposo dedicadísimo que simplemente ya estaba cansada de que no le dieran de comer y etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio, les repito, es un ejercicio bastante completo, desde el punto de vista jurídico hasta el punto de vista de lo que es las técnicas de oralidad y litigación, que es concretamente lo que nos compete en nuestra materia. ¿Algún otro comentario?
No, yo quiero verte, Cintia, defendiendo a Antonio. Lo voy a disfrutar. Es Ay, una prueba, lo sí. vio, pero Es una prueba. También quiero ver a María José, hombre, haciendo ahí su alegato final, diciendo que Antonio es una víctima. Así que va a estar interesante. Dice la ¿Alguna María José que pregunta? Antonio no es una víctima, es una víctima, dice. Una víctima, hasta va a cantar la María José. Víctima, víctima, víctima. Va a estar interesante. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna consulta o más lluvia de ideas? No, no, profe. ¿estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Bueno, pues muchachos, entonces ahí les dejo su caso, ahí les dejo para que se organicen, ya saben de qué lado del equipo están. En el caso de la señora jueza, elige con quién trabajar su trabajo escrito, aunque va a tener ya su rol específico en la simulación. Y cualquier cosita, pues estamos en comunicación, chicos. Esta tarea se vence hasta la siguiente semana, ¿sí? Es para las 2 semanas, la sesión 8 y la sesión 9. Nada más eso sería, chicos. Les deseo un feliz fin de semana. Como siempre, un gusto saludarlos. Igual, profe, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Cuídense.